El Museo de la Casa de la Zacatecana resguarda obras de arte decorativas, así como escultura y pintura de México, Europa y Oriente de los siglos XVII al XX. Estos exquisitos muebles y objetos de uso cotidiano de diversas épocas se encuentran en este museo gracias a la idea y esfuerzo del licenciado José Antonio Origel Aguayo, quien dedicó su vida a reunir todas las obras que se presentan aquí. Se convirtió así en un coleccionista muy conocido en el medio, y el mismo destino que lo trajo a Querétaro fue el que el 17 de julio de 1998, camino a Michoacán, le hizo perder la vida. La Casa de la Zacatecana, ubicada en el número 6 de la antigua calle de la Flor Alta, actualmente Independencia número 59, es conocida bajo este nombre debido a la leyenda misteriosa basada en un hecho que tuvo lugar en 1859. El museo cuenta con 11 salas cuidadosamente restauradas, donde se presenta una rica colección de pinturas virreinales y del siglo XIX, así como exquisitos muebles y objetos de uso cotidiano de diversas épocas que trascienden por su vocación de belleza, la función que les dio origen mostrándose ahora como testigos elocuentes del transcurrir del tiempo. La Sala 1 se encuentra decorada con un estilo Luis XVI. Estos muebles eran comunes en nuestro país durante el siglo XIX, en la época porfiriana. Al fondo de ella se encuentran dos tibores de porcelana francesa estilo imperio del siglo XVIII. Del techo de la habitación pende un candil de cristal cortado y bronce que la engalanan gracias al diseño de sus partes. También posee dos piezas pictóricas del siglo XVII y XVIII tituladas El Patrocinio de San José y La Piedad, piezas que resaltan de la decoración como objetos pertenecientes a la colección de antigüedades del museo. Asimismo, se exhiben esculturas de bronce, marfil y terracota, piezas de cristal, bristol, porcelana francesa, mayólica, entre otras, y un hermoso espejo francés, ova, terminado en hoja de oro. En esta sala se resguarda un tesoro en piezas de incalculable valor artístico, cultural e histórico que fueron coleccionadas con el paso de los años, como lo es el comedor estilo Renacimiento italiano que influenció a Italia, Francia y España, tallado a mano en madera de nogal. Dentro de la vitrina de este mueble destacan por su belleza una licorera de cristal Granja elaborada por Don Ventura Cid, vidriero fundador de la Real Fábrica de San Ildefonso de la Granja, ubicada a los alrededores de Alcalá, en Henares, España. Asimismo, dos soperas de la Compañía de Indias, unas macetas de porcelana vinesa y un par de leones chinos de porcelana, pertenecientes a la dinastía Foch. Todas estas piezas son del siglo XVII y posiblemente las más antiguas con que cuenta el museo. También sobre una de las alacenas se exhibe una hermosa vajilla inglesa del siglo XIX y un juego de té. En porcelana francesa, limoges del siglo XIX. Adornan esta sala piezas de cristal tanto europea como el Milk Bristol Baccarat, así como el Ruby Glass de origen americano. Resalta en la esquina de la sala un reloj del siglo XIX rematado con un sol de bronce en su péndulo, perteneciente a la colección de 43 relojes que se ubica en la planta alta. Por último, y no menos importantes, dos columnas, una de mármol de Carrara con un jarrón estilo rococó y la otra de alabastro. En esta habitación de la planta baja se exhibe un antecomedor estilo Jorge I del año 1890, una vitrina empotrada en la pared izquierda que contiene cristal cortado, baccarat, Ruby Glass, Overland, vaselina, entre otros. En esta sala se pueden apreciar piezas de medio porcelana como son platos o tazones ingleses, muy apreciados por conocidos especialistas pintados en la técnica tinta corrida del siglo XIX. Existen asimismo a ambos lados de la vitrina un par de óleos pintados sobre seda con el tema de naturaleza muerta del mismo siglo. Esta elegante sala es de estilo victoriano llamada la Sala de Música, donde encontramos un órgano del siglo XIX con fuelle.
Adornando las paredes podemos apreciar hermosos espejos repujados en plata del mismo siglo. Quizá una de las pinturas más antiguas de la colección se localiza aquí y es una obra pictórica pequeña, un óleo sobre lámina de cobre, anónima, y el tema es El Rey con Arcángel del año 1660. Sobre una de las paredes pende una extraordinaria pieza, un pergamino iconográfico manufacturado en 1899, donde aparece toda la historia de la humanidad antes y después de Jesucristo. En unas bellas mesitas esquineras descansan las esculturas en bronce de una pareja de árabes de alto relieve. Esta sala es la primera que pertenece a la planta alta. Son las habitaciones que ocuparon algún día las familias que vivieron en esta casona. Aquí encontramos una clásica recámara del Porfiriato con ropero de 3 lunas hecha en madera de encino americano del año 1920. Además, dentro de ella resaltan objetos chinos como son un jarrón de porcelana del siglo XVII, un pequeño biombo con un diseño de la época fabricado en madera de sándalo e incrustaciones de concha nácar del siglo XVIII. Sobre la pared del lado derecho podemos observar un óleo sobre tela del siglo XIX representando a San Francisco Solano. También se encuentra en ella la primera pieza que adquirió el coleccionista José Antonio Origel, un jarrón de cristal Bristol en tonos beige y café que adornan la parte baja de una mesa estilo Art Nouveau. En esta habitación se exhibe una colección de 53 Cristos de diferentes épocas y estilos desde el siglo XVII hasta el siglo XX, elaborados con distintos materiales como bronce, barro, pasta y marfil, entre otros. Una de las piezas importantes de esta sala es el Cristo elaborado en caña de maíz purépecha que data del siglo XVIII. En esta misma área localizamos la obra pictórica más importante del museo. Es un óleo sobre tela del año 1746, con la que se representa a Cristo venerado en la iglesia del convento de Santa Teresa, realizada por el gran pintor novohispano Miguel Cabrera, que comienza su labor artística casi al mismo tiempo que el estilo barroco empieza a declinar. Nacido en la ciudad de Antequera, en Oaxaca en 1695, se cree que se formó en el taller de José de Ibarra, donde inicia su actividad artística en 1740. Aquí encontramos una elegante recámara estilo imperio tallada en madera de nogal del siglo XIX. Posee 2 roperos con luna, engalanan los buroes unas lámparas de alpaca y cristal de pepita. Sobre la pared del lado izquierdo de la cama podemos observar un dibujo a lápiz de un anciano del reciente pasado siglo XX. En el elegante tocador encontramos un busto de mujer en bronce Art Nouveau. Este estilo se desarrolló a finales de 1880, siendo la década posterior su momento de máxima creatividad. La producción de cerámica del Art Nouveau no estaba limitada solo a jarrones y cuencos, sino que también se extendió a la escultura. En el lado superior izquierdo de la habitación se pueden apreciar 2 cuadros bordados del siglo XIX. Si miramos hacia la derecha de la puerta de acceso a la habitación, podemos ver un mueble con luna, estilo renacimiento italiano, tallado a mano con unas figuras antropomorfas descansando en él, diversas piezas de cristal Bristol y Milk, entre otros. Llamada Sala de los Relojes, es una importante colección de 43 piezas, 39 de ellas se encuentran en esta habitación y las 4 restantes están dispersas en otras salas. Abarca diversos estilos, épocas y materiales con los que fueron fabricados. El más antiguo es un reloj de mitad del siglo XVII construido en Alemania. La mayoría de las piezas que lo conforman son de madera. También encontramos de diferentes materiales como son bronce emplomado y dorado, porcelana, cristal, madera con incrustaciones en concha nácar, calamina, mármol de diversos colores como el gris, verde, rosa, uno inclusive ochavado con fases lunar y calendario. Existen de pared, de mesa y los tan admirados Grandfather. Este acogedor salón está decorado con una sala del siglo XIX estilo Fernando I. Consta de un sillón de 3 plazas y 2 sillones con brazos, además de 4 sillas tapizadas con un exquisito brocado en tonos beige y café. Como comentario adicional, este tipo de muebles se usó mucho durante el imperio de Maximiliano en nuestro país.
Las sillas están rematadas con el escudo de Fernando I. Un mueble que no puede pasar por alto es un secreter fabricado en chapa de maíz de olmo del siglo XIX. La habitación azul, como los visitantes la llaman, por su belleza es una de las preferidas de los turistas. Luce una hermosa sala austriaca tapizada en terciopelo marino y cojines a tono. Recorriendo con la mirada este salón, nos encontramos con dos cómodas laqueadas en negro con incrustaciones de concha nácar en sus motivos chinos, fabricadas en 1850. Engalana una de las paredes una carpeta de seda bordada con motivos chinos en color rojo y marino del siglo XVIII. Sin duda, una pieza de valor artístico y cultural importante. Una de las piezas más bellas del museo es un medallón inglés de porcelana Wedgwood del siglo XIX. En contraste sobre una cómoda, un busto oriental en madera del siglo XVII, en el que todavía se aprecia parte del decorado. Por último y no menos importante, en esta habitación se encuentra una sala estilo otomano. Un detalle curioso es que tiene dos sillones dobles llamados tú y yo, tapizados en terciopelo color chedrón. La mayoría de las piezas que la decoran son venecianas, como lo es el óleo sobre tela con escena del funeral de la realeza, los espejos y mosaicos con vírgenes, uno repujado en piel y otro de mosaicos italianos tan preciados y conocidos. La Piedad es una escultura en porcelana italiana del siglo XIX y es una pieza única. En las esquinas, sobre mesitas circulares, hay unos jarrones en arcilla estilo Art Nouveau del finales del siglo XIX. Adornan asimismo la pared del lado izquierdo retratos italianos de mujeres en miniatura con el marco de marfil esgrafiado con filigrana dorada del siglo XVIII. Esta casa del siglo XVII fue habitada por un matrimonio acomodado proveniente de Zacatecas. El esposo era propietario de varias minas importantes de esa región, razón por la cual viajaba constantemente, y debido a su ausencia, la zacatecana comenzó a tener amoríos con otros hombres. La relación entre la pareja ya era tormentosa, y una noche pasó lo inimaginable. El crimen fue planeado. La zacatecana pidió ayuda a uno de sus empleados para matar a su esposo. Este fue hasta el cuarto del marido para matarlo. Arrastró el cuerpo hasta las caballerizas de la casa para enterrarlo, pero el crimen no terminaba ahí. Esa noche, no solo el esposo quedó enterrado, sino también el ejecutor de dicho asesinato. La zacatecana asesinó al empleado y enterró los dos cadáveres en las caballerizas. Esta justificaba la ausencia de su marido con sus negocios en las minas y nadie preguntó jamás por el empleado. Una mañana de abril, en la plazuela de las Tamboras, fue encontrado sin vida el cuerpo de la zacatecana, acribillado a puñaladas, abandonado en un sitio público. Hasta la fecha, no se sabe quiénes fueron los asesinos, pero lo que sí se sabe es que el crimen se cometió en su habitación. 47 años después, la casa fue comprada y se comenzaron a realizar trabajos de restauración, incluyendo el patio de esta, en donde fueron encontradas 2 osamentas completas. Al ser exhumados los restos, se supuso que se trataba del esposo y del empleado.